Bueno, nos nutrimos a través de las artes, la música, la pintura, la poesía, la escultura y tantas otras que nos permiten recibir y mostrar, crecer y contar, crear, sonreír, conectarnos. El arte siempre testimonia el deseo de ver más allá de lo visible, y si uno está presente, consciente, atento, todo se transforma en una obra de arte. Lo que verdaderamente es, pues todo toma una nueva dimensión. Lo artísticamente realizado, lo bello, lo hermoso, nos conecta con lo propio, con la propia salud a todos los niveles. Aquí quiero entretenerme particularmente con la música, con los sonidos, pues somos seres vibratorios y nosotros como instrumentos musicales que somos cuando estamos afinados, en coherencia, creamos una sinfonía mágica a nuestro alrededor, para nosotros mismos y para todo lo que nos rodea. Pues así funciona la naturaleza, te invita naturalmente a cantar, a resonar. Dicen que los antiguos anatomistas decían algo hermoso y que yo acojo, y decían que el nervio auditivo se dividía en 3 o más caminos en el interior del cerebro, y de esto deducían que el oído podía escuchar al menos a 3 niveles distintos, y un camino estaba destinado a las conversaciones mundanas, el segundo era para adquirir erudición y apreciar el arte, y el tercero permitía que el alma escuchara consejos que pudieran servirle de guía y adquirir sabiduría en durante este tiempo de permanencia en la tierra. Y bueno, el sonido, la música que resuena entra por nuestro oído, a veces por el segundo, a veces por el tercer camino, y el agua la acoge y nos armoniza, nos enseña su ritmo y nos lleva muchas veces a tiempos muy antiguos, de los que quizá ni siquiera tenemos conciencia plena. Yo pienso en la música siempre, porque la música afecta a todas nuestras dimensiones, la física, la mental, la emocional, la espiritual. Forma parte de nuestra naturaleza y todos tenemos el don de la música. Nuestro sistema auditivo, nuestro sistema nervioso están exquisitamente afinados para la música, quizá debido a las características intrínsecas de la propia música, sus ritmos, la misteriosa manera en que encarna la emoción, la voluntad, resonancias, su vibración y la nuestra propia, ¿no? Sincronicidades, y el canto. Nuestra voz, el resultado de un profundo proceso de alquimia interna de gran poder. Pues, como bien decía Don Quijote, quien canta sus males espanta.